Una gran cantidad de los colapsos en estructuras y edificaciones se producen a causa de errores en la fase de diseño o de ejecución. A continuación se expondrán 4 ejemplos de edificaciones reales que han colapsado debido a un mal diseño. El primer ejemplo se produjo hace apenas 2 años en Madrid. A finales de 2012 se pone en marcha la construcción de una cubierta desmontable en la Plaza de Toros de Las Ventas, con objeto de utilizar el recinto para albergar otras actividades fuera de la temporada taurina. La estructura, construida en acero y aluminio con un peso total de 1.600 kN, estaba formada por 60 vigas radiales conectadas entre sí por un anillo central y arriostradas mediante perfiles de aluminio. A su vez, las vigas radiales se fijaron al graderío de la plaza mediante zapatas de hormigón armado. Una vez finalizada la construcción, durante las 48 horas de prueba, la estructura cede y se desploma debido aparentemente al viento de aquella noche. En esta imagen se puede observar la zona deformada de la estructura que provocó el colapso. No obstante, el viento que se produjo durante esas horas no superaba el valor básico de velocidad establecido por el vigente Código Técnico de la Edificación de 26 metros por segundo para la zona A, por lo que la cubierta debería haber soportado los esfuerzos provocados por el mismo. Todo indica que el fallo estuvo producido por un mal diseño del sistema de arriostramiento entre las vigas radiales, que hizo que la estructura no tuviera la estabilidad suficiente para soportar su propio peso sumado a la acción del viento. En la imagen se aprecia cómo las vigas radiales estaban arriostradas únicamente por perfiles en su parte superior e inferior. Un sistema insuficiente que no fue capaz de garantizar la estabilidad del conjunto. Aquí se ve cómo efectivamente son las vigas de arriostramiento las que han fallado. Por tanto, se puede concluir que la estructura ha colapsado debido a un error de diseño, recayendo la responsabilidad sobre el proyectista. Una posible solución habría sido incluir cruces de San Andrés en el sistema de arriostramiento, aumentando el grado de hiperestatismo del conjunto y otorgándole una correcta estabilidad. Año 1980, Hotel Hyatt Regency, Kansas City, Estados Unidos. Durante una fiesta en el hotel, el 17 de julio de 1981, unas 63 personas estaban sobre los puentes del segundo y cuarto nivel que cruzaban el lobby, cuando las pasarelas colapsaron y cayeron, causando la muerte de 114 personas e hiriendo a otras 216. Se habían construido 3 pasarelas transparentes, suspendidas en el aire. Estas colgaban de 6 varillas verticales que se agarraban a la estructura del techo y a la pasarela mediante tuercas de sujeción. Inicialmente se pensó que el desastre fue causado por sobrecarga en el puente. Según el reglamento, las pasarelas debían soportar unos 488 kilogramos por metro cuadrado, muy por encima de los 83 kilogramos metro cuadrado que estaba soportando ese mismo día. Otra hipótesis fue el fenómeno de resonancia armónica. ¿Se podría haber producido dicho fenómeno como ya sucedió 41 años atrás en el puente Tacoma Narrows? Para producir dicha resonancia, los bailarines deberían bailar a la frecuencia natural de las pasarelas. Tras realizar mediciones, se obtuvo que la frecuencia de baile estaba entre los 1.1 Hz, mientras que la frecuencia de la pasarela estaba a 7,1 Hz. En el diseño original había una sola varilla que sujetaba mediante tuercas ambas pasarelas, desde el segundo nivel hasta la estructura del techo. Durante la construcción se modificó el diseño porque el original era demasiado difícil de construir. Pidieron entonces que se hiciera una varilla del segundo al cuarto nivel y una varilla aparte del cuarto nivel al nivel del techo. Nadie objetó el cambio y fue aprobado. Con el diseño original, el peso de las 2 pasarelas se disipaba en el techo a través de las varillas. Con el diseño nuevo, el segundo nivel estaba en realidad colgando del cuarto nivel, y este último colgando del techo soportando 2 veces el peso. El peso de ambos puentes desgarró la unión de una de las tuercas, cediendo las soldaduras y permitiendo que la varilla la atravesara. Sin esa unión, el peso en las tuercas cercanas se multiplicó y también se desgarraron. Los esfuerzos se concentraron en los laterales de los perfiles, produciendo así el colapso. Con el propio peso de las pasarelas, los perfiles ya comenzaban a deformarse. Con las personas que había ese día en la pasarela, la carga llegó a las 9 toneladas. En las pruebas se vio que a los 8.255 kilos se quebró por completo y la varilla atravesó la soldadura, causando así el desastre.
El informe final concluye que los puntos de sujeción soportaban tan solo un tercio del peso mínimo establecido por el reglamento. El gerente de la empresa de ingeniería que diseñó el Hyatt, Jacques de Guillaume, es el principal responsable por aprobar el nuevo diseño de dos varillas sin realizar los cálculos pertinentes. Posibles soluciones serían haber seguido el sistema original, pero con cálculos realizados correctamente, para que soportaran la suficiente carga, o simplemente no haber hecho las pasarelas colgantes sino mediante pilares apoyados en el lobby. Este desastre cambió el reglamento de Kansas City para siempre, que ahora exige que todos los cálculos de resistencia y carga sean revisados por un ingeniero designado por la ciudad. Además, la sociedad de ingenieros cambió sus normas para dejar claro que los ingenieros son responsables de los planos que llevan su firma. Como resultado de este desastre, los familiares de las víctimas y los heridos fueron indemnizados con un total de 140 millones de dólares. Singapur está situada al sur de la península de Malasia. Con 707,1 km², es el país más pequeño del sudeste asiático. Su territorio ha crecido constantemente con tierra ganadas al mar. Situado a más de 6 kilómetros del centro se encuentra el Hotel New World, que fue construido en el año 1971. Se trata de un edificio de 6 plantas con un garaje subterráneo. Lo sustentan 36 pilares de hormigón reforzado. Las plantas se distribuyen de la siguiente forma. En el sótano está situado el aparcamiento. En la planta baja hay un banco. El primer piso lo ocupa una discoteca. El resto del edificio lo conforma el hotel. El edificio mide aproximadamente 24 metros de altura en total. El día 15 de marzo de 1986, todo el edificio se derrumbó. En el incidente, 33 personas perdieron la vida y 17 resultaron heridas y sepultadas por los escombros. Tras la caída del edificio, se realizaron estudios para descubrir el motivo por el cual el edificio se vino completamente abajo en unos 60 segundos. El primer caso que se estudió fue un fallo por la parte de los materiales elegidos en la construcción, como puede ser la mezcla realizada para el hormigón. Se extrajeron muestras de hormigón de los pilares para someter a diversos ensayos de resistencia, así como su composición, llegando a la conclusión de que los pilares cumplían la normativa internacional de seguridad y por lo tanto no se trataba de un fallo de construcción. El siguiente caso a estudiar fue la tierra sobre la que se construyó el edificio. Se trataba de un terreno pantanoso drenado, como en la mayor parte de Singapur, y por ello no estaría preparado para soportar un edificio de 6 plantas. Se buscaron grietas en los cimientos de la estructura a causa del movimiento de la misma por la inestabilidad del suelo, y no se encontraron. El último caso fue comprobar los cálculos del edificio. Se sabe que a lo largo de los años se fueron añadiendo elementos que aumentaron el peso del edificio, como son una caja fuerte por parte del banco, 3 torres de aire acondicionado en el tejado, un revestimiento de la fachada con losas de cerámica, en total unas 100 toneladas adicionales. Estudiando detenidamente los cálculos, se descubrió que la estructura había sido diseñada teniendo en cuenta la sobrecarga de uso, pero no el peso propio del edificio, por tanto los pilares no eran capaces de soportar el peso del edificio. Por ello, en el transcurso de los 15 años que el edificio tenía, se habían producido grietas internas en los pilares, imperceptibles a simple vista, que al final acabaron cediendo, provocando así el derrumbamiento del edificio. El pilar 26 se agrieta primero y se empieza a trasladar la carga a los pilares de su alrededor. El pilar 32 se fractura ya que es incapaz de soportar el peso adicional. El pilar 30 también comienza a fracturarse. Cuando los 3 pilares fallan, la estructura empieza a hundirse rápidamente. Lógicamente, la solución que habría evitado el desafortunado incidente habría sido tener en cuenta el peso propio del edificio para los cálculos estructurales. El edificio Space, o lo que queda de él, está situado en la ciudad de Medellín, Colombia. El colapso del edificio Space se produjo la noche del 12 de octubre de 2013, cuando la torre 6 del edificio Space se derrumbó. 11 personas resultaron muertas. El 20 de enero de 2014, los ingenieros civiles de la Universidad de los Andes, encabezados por Eduardo Valencia,
determinaron que el edificio se demoliera parcialmente, puesto que las condiciones de desnivel en que se encontraba el terreno podría colapsar toda la estructura en meses, de igual forma en que se originó el derrumbe de la Torre 6 de la ciudad residencial. El 27 de febrero de 2014, la Torre 5 del edificio Space fue demolida con éxito, pero no se cumplieron los mecanismos necesarios para la demolición completa de la estructura. Actualmente sigue sin demolerse el resto de la estructura, pero siguen adelante con el proyecto del derrumbe total. Al principio, el edificio solo contaba con 5 fases, pero en el último momento se decidió ampliar una fase más, la fase 6. Este edificio no era el conjunto de 6 torres, era una sola torre construida en 6 etapas. Como se puede ver en la imagen, se trata de un esquema estructural. En color rojo se aprecian las columnas que tienen dimensiones insuficientes inclusive para las cargas de servicio. Los tramos de columnas de color azul, cian, verde, amarillo y magenta son los que necesitaban un área de acero mayor que el mínimo de la norma. Es importante recordar que el 97% de las columnas tenía una sección de 150 por 20 centímetros y un refuerzo longitudinal conformado por 8 barras de 5/8 partes de pulgada y 10 de media pulgada, para un área de acero de 28,82 centímetros cuadrados por columna. Es decir, que el área de acero representa el 0,96%, menor que el 1% establecido como mínimo en la norma, del área de la columna. En esta imagen podemos ver el chequeo de un tramo en rojo de una columna del esquema anterior y podemos observar que las columnas fallan por pandeo local ante las solas cargas de servicio. Solamente las cargas de servicio generaban una compresión de 621,82 toneladas. La columna se vuelve inestable a partir de una carga-compresión de 614 toneladas, carga crítica. Para esta sección de columna no existe acero longitudinal o transversal suficiente. El momento en el sentido débil de la columna es de magnitud considerable, 357,04 toneladas por metro, en relación con el ancho de 20 centímetros de la columna. La solución es haber cumplido la normativa en el diseño del edificio. Hace muy pocos días, el edificio Calasania, edificado en la misma ciudad por la misma constructora y con un diseño similar al Space, ha sido evacuado tras haber encontrado grietas y fallas en la estructura. También se han determinado fallos en el diseño.